Muy bien, muy buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias a quienes nos están observando en la tarde de hoy por el streaming que vamos a desarrollar para esta presentación y también a las personas que han podido asistir aquí en Belém en el marco de esta COP a la presentación que tenemos de nuestro informe anual sobre transformaciones territoriales en la Amazonia colombiana. Este es un informe que por primera vez no solamente va a dar cuenta de los datos de lo que ha sucedido en el último año en términos de las tendencias de deforestación en la región amazónica, sino que recoge los análisis multianuales desde el año 90 hasta el presente y va a hacer un especial, digámoslo, lupa sobre el periodo del 2017 al 2024, en donde hay un cambio significativo en las tendencias de transformación territorial para la Amazonia colombiana. Empezando, digámoslo, ya con lo que vamos a ver el día de hoy, lo primero que quiero señalar es, también queremos presentar cómo hay un contexto regional e internacional que está incidiendo en el proceso de la deforestación y la transformación territorial en Colombia. Es un contexto internacional y regional que no puede ser obviado, que en términos de política pública vamos a tener que articular, y eso también nos va a dar un poco una visión más integral, más interdisciplinaria y con diferentes niveles de acción. Posteriormente vamos a ver dónde está específicamente funcionando hoy la transformación del territorio, con además de la deforestación, los diferentes motores que allí se presentan y las hipótesis que hay detrás de cada uno de esos, del funcionamiento de cada uno de esos motores. Vamos a también hacer un relacionamiento con cuál es la situación y el contexto de vulnerabilidad social que hoy tenemos en la región amazónica y que tiene una íntima relación con el comportamiento de los diferentes motores. Y finalmente vamos a cerrar con algunas conclusiones y recomendaciones de política pública que esperamos sean parte del debate que podamos tener con los diferentes partidos y candidatos presidenciales que vienen ya en carrera para el siguiente periodo presidencial el próximo año. Entonces, empezando, digámoslo, con esto, veamos qué es lo que está pasando en el contexto regional. Primer aspecto que hay que señalar es, en los últimos 8 años principalmente, hasta la fecha, se viene dando el crecimiento más importante que hay a nivel planetario del hato ganadero bovino en pie, que responde a una demanda internacional de carne y de productos derivados lácteos y otro tipo de productos también cárnicos, que jalonan la transformación de grandes áreas de territorios, particularmente de tierras públicas en diferentes países de América Latina. Se presenta esto desde el Chaco paraguayo hasta el Yucatán mexicano, pero se concentra principalmente en estos países. Y en estos países, pues ustedes ven, lo que viene sucediendo es, primero que todo, una transformación muy grande de territorio amazónico. Brasil, por supuesto, se lleva una parte importante de esa tajada, más de casi 10 millones de hectáreas, seguido muy de cerca, en términos proporcionales, ojo con esto, y es la intensidad de la transformación territorial en Bolivia, es el caso, digamos, lo más crítico que hoy tenemos en la cuenca amazónica, seguido muy de cerca por el caso colombiano y el caso peruano, que en términos de las cifras absolutas están alrededor del 1.000.000 de hectáreas, un poco más adelante Bolivia con 1.500.000, 1.600.000, pero pues claramente lo que está sucediendo en el Brasil nos está dando una señal importante de hacia dónde va ese proceso de presión internacional por diferentes tipos de commodities. Aquí. ¿Me ayudas, por favor? Entonces vamos a mirar qué está pasando hoy en el área de lo que llamamos el noroccidente amazónico continental. El noroccidente amazónico continental es la zona del planeta Tierra en donde tenemos la mayor cantidad de bosques en buen estado de manera continua y adicionalmente con diferentes figuras de conservación, diferentes además niveles de protección legal y estatal que podemos ver en esta radiografía. Esto marca más o menos un 45, casi 50% de la totalidad del territorio amazónico continental, y al mismo tiempo de tener ese territorio con ese nivel de protección es la zona también del planeta en donde hoy empezamos a identificar la mayor cantidad de presiones y transformaciones que existen sobre un mismo territorio en el planeta.
¿Qué es lo que ocurre? Bueno, primero que todo ustedes ven lo que tenemos en esta imagen de satélite continental en color café. Implica lo que está hoy todavía preservado en bosques continuos, y lo que ustedes ven en otras tonalidades, principalmente en estas zonas, es ya un poco el proceso de deforestación que viene entrando sobre los diferentes territorios. Vamos a ver un poco qué es lo que pasa, primero que todo, con la condición de áreas protegidas y resguardos indígenas, ¿sí? Ustedes lo ven allí, es una condición bastante importante. Prácticamente el 80% de este territorio se encuentra en estas figuras, adicionalmente a los bosques públicos. Digamos lo que eso diría, hay una potencialidad enorme en términos de la producción de servicios ambientales y los productos maderables y no maderables del bosque, además de una condición fundamental, y es el área planetaria con la mayor cantidad de agua dulce superficial disponible, cosa que muchos países de otras latitudes tienen bastante claro. Veamos un poco cuál es la perspectiva de desarrollo que se viene proyectando para los próximos años. Y allí es importante señalar que hay un cambio a nivel mundial en una discusión que se venía dando, y era el de la transición energética. Hoy por hoy hay una reevaluación principalmente desde los Estados Unidos que dice: creemos que podemos continuar en el proceso de exploración y de intensificación del desarrollo de los hidrocarburos, que lo podemos ver acá, que para el caso amazónico, toda esta gran falla geológica que acompaña la zona oriental de la cordillera de los Andes, es decir, los piedemontes amazónicos desde Bolivia hasta Colombia y parte de Venezuela, están hoy, digámoslo, incididos por esta falla geológica y por esa potencialidad de hidrocarburos. Es decir, allí vamos a tener una condición de transformación y movilidad territorial, una condición de minería formal, que también va a ser otro de los elementos que en la próxima década nos van a incidir de manera importante. ¿Por qué? Porque principalmente hasta el momento lo que había era algunos yacimientos, digámoslo, de minerales convencionales, pero hoy el punto crítico va a ser la entrada de minerales de transición energética, los cuales van a ser una importante movilización. Y para la movilización de esa matriz de minería y energía viene el desarrollo de infraestructura, un proyecto de infraestructura vial que, digámoslo, va a tener un elemento fundamental, y es que además del transporte de materias primas y de energía, tanto minero-energéticos como de comida, mencionábamos ahorita al principio de la presentación, como hay un contexto regional del crecimiento de la movilidad de la ganadería, del aceite de palma, de la soya y de otro tipo de alimentos que están concentrados en este territorio para unir lo que es la costa este del continente con la plataforma pacífica, y aquí ya hay una planificación vial que está en carrera, y que, digamos, cuando digo está en carrera es porque esta planificación vial tiene más o menos un 45% de ese portafolio de proyectos viales de integración está hoy o cubierto o en interés por parte del gobierno chino, y el otro 55% por la banca multilateral más próxima a este continente, como son el BID, la CAF, el Banco Mundial y obviamente el Bandes. Entonces es un portafolio de integración que está proyectado precisamente para generar unos procesos de conectividad, pero que van a tener también una incidencia importante en la conectividad regional en términos ecosistémicos. Y finalmente quiero señalar el tema de otras economías que están siendo demandadas a nivel mundial, las ilegales. ¿Y cuáles son las dos principales que tenemos hoy? Uno, la minería ilegal de oro y de coltán principalmente, que ustedes la ven hoy, se encuentra concentrada en la parte noroccidental del continente amazónico, con una importantísima movilidad, porque es una movilidad que, si vamos a ver el tema de cultivos ilícitos, particularmente ha hecho una sinergia en términos de movilidad y de infraestructura de producción con el tema de la producción y transformación de cultivos de coca que estamos viendo allí. Entonces, si por favor, Margie, nos ayudas a quitar la capa de los bosques, ¿cierto? Podríamos ver cómo hay una concentración muy importante en toda esta zona, alrededor y atravesando la gran cuenca amazónica noroccidental, por parte de esa demanda de un par de commodities que, por más ilegales que sean, están rompiendo hoy, no solamente en términos ecosistémicos, sino en términos económicos, lo que es la gran cuenca noroccidental. ¿Cuál es el impacto que se está empezando a ver ya hoy? No solamente por efectos climáticos globales, sino por las condiciones
de transformación territorial, sigamos, es efectivamente, vamos a pasar ya a mirar el tema de la deforestación, gracias, y lo que es la señal del cambio climático. Estamos empezando a ver entonces que por efectos de un calentamiento global sumado a unas transformaciones territoriales, ya tenemos evidencia, ¿cierto? Evidencia de el efecto de las más importantes sequías registradas en la cuenca amazónica. Cuando se dice las más importantes sequías y altas temperaturas, estamos uniendo un par de variables que se están mencionando precisamente durante esta COP, y es el principal enemigo que va a tener, digámoslo, el planeta, van a ser efectivamente esos golpes de calor que tanto en su intensidad como en su duración van a poner a prueba la capacidad de adaptación no solamente ecosistémica, sino en las poblaciones humanas. Y es allí en donde estamos empezando a jugarnos cuál es el papel regulador en términos de seguridad climática para nuestros países de la persistencia de estos bosques. Aquí yo ya quiero mostrar un poquitico hacia dónde y cómo se mueve la ecuación de los bosques amazónicos a nivel continental. No vamos a mencionar un poquitico el papel, digámoslo, de regulador global. Ustedes recuerden que el modelo de regulación climática de los bosques amazónicos continentales nos dice que su capacidad reguladora es de 1.5 grados globales. Pero yéndonos aquí al contexto continental, lo que estamos viendo es, hay una mayor disminución en la abundancia y la intensidad de las lluvias hacia el noreste y sureste amazónico continental. Hay una mayor concentración de lluvias, pero también de eventos torrenciales y eventos extremos en la Amazonia occidental, particularmente en la que queda junto a la cuenca amazónica. Y evidentemente también hay una mayor duración y un mayor impacto de las altas temperaturas y los procesos de desecación en la periferia amazónica continental. ¿Qué nos toca a nosotros como Colombia? Pues que efectivamente nosotros tenemos un bioma de transición con la Orinoquia, y ese bioma de transición con la Orinoquia está empezando a acelerar de manera mucho más importante y más rápida que en otros ecosistemas esos procesos de transformación, no los llamemos todavía de sabanización, pero sí de generación de una disminución en la humedad superficial de estos territorios que están siendo ampliamente deforestados. Bajando ya de ese contexto en donde tenemos unas temperaturas extremas, una mayor duración de las sequías, un proceso de sabanización en algunas partes, un crecimiento de una demanda internacional por carne, por soya, por aceite, por minerales, por hidrocarburos, por coca y por oro. ¿Qué nos toca aquí en Colombia? Pues lo primero es señalar que aquí vemos la curva comparativa de lo que es el crecimiento acumulativo de la deforestación. ¿Y por qué hacemos digamos, esta diferenciación con el tema acumulativo? Porque creemos que es la única forma de ver y entender que la deforestación no se puede seguir viendo simplemente en tasas anuales. Si vemos tasas anuales es como si estuviéramos pensando en que cada año se renueva de nuevo el bosque y empezamos a mirarlo con respecto a lo que se pierde en una pequeña fracción de tiempo, y resulta que no es así. Y no es así porque nosotros no restauramos a la velocidad que se pierde el bosque. Esa es la gran diferencia. Entonces, mientras, por ejemplo, en la última década se ha perdido un área de por ahí 1.200.000 hectáreas en la totalidad del bioma amazónico, 800.000 de ellas en los departamentos del arco de deforestación, 750.000 en los municipios directos. La capacidad de restauración nuestra ha sido no más de 50.000 hectáreas efectivas. Entonces, digámoslo, allí hay una distancia y una diferencia enorme y un reto también que puede convertirse en una oportunidad, pero lo que hoy nos está diciendo estas cifras es, tenemos un acumulado de deforestación, y un acumulado que no es solamente de deforestación, sino de transformación económica, de transformación en el tipo de uso del suelo, en la transformación también y en el cambio de las poblaciones que están haciendo uso de ese territorio. Y otro asunto que es importante y que no ocurre de la misma manera en otros países es la predecibilidad de la deforestación. O sea, hoy por hoy tenemos una predecibilidad de dónde ocurre y en qué intensidad ocurre la deforestación en Colombia. Y a ese respecto, entonces nos parece importante señalar, bueno, si esa es la condición que tenemos, una deforestación acumulativa, una baja capacidad de restauración, una predecibilidad del dónde ocurre,
Entonces podríamos decir, bueno, ¿y cuáles son las hipótesis que van a haber detrás de estos procesos? ¿Cuáles son entonces las tendencias en los últimos periodos en cada una de estas zonas? ¿Qué características tienen? ¿Van correlacionadas las diferentes variables o hay diferencias entre cada una de las variables? Este mapa, que es bastante complejo, que ustedes pueden encontrar, y como se los señalábamos en la promoción de esta presentación, ustedes pueden bajar el código de barras al final de la presentación, la publicación que acompaña esta presentación. Y en esa publicación ustedes van a poder ver, aquí está, la tendencia multianual de las diferentes zonas y sitios donde se concentra la deforestación en Colombia. Les doy un dato. La intensidad de la deforestación en Colombia en las zonas críticas es inclusive superior o mayor a la mayor intensidad de la deforestación en zonas como el Brasil. Entonces, pero además de ser más intensas, es predecible y es continuada. ¿Eso a qué se refiere? A un asunto de gobernabilidad. ¿Sí? Cuando usted tiene una condición que además, digamos, lo de tener niveles de informalidad, de ilegalidad y de criminalidad, y es continuada, ahí hay un asunto que le está señalando y es, hay una pérdida efectiva de gobernabilidad territorial. ¿Qué otros elementos podemos señalar aquí? Uno, pues bueno, que esa deforestación se encuentra principalmente sobre tierras y bosques públicos. La segunda, que hay unas diferentes, digamos, variables que están acompañando esos procesos que no solamente son de carácter social, ambiental, cultural, sino también de inversión, en términos de que hay una relación con la inversión pública que se presenta en esos territorios, la vulnerabilidad de las poblaciones, la pobreza de las poblaciones y la presencia de grupos armados. Entonces es una serie, hay un conjunto de variables que están acompañando, ¿sí?, de manera integral. No se puede explicar por una sola variable, es un poco el mensaje que queremos decir. Pero lo que también queremos señalar es que no son simplemente variables puestas al azar, son variables que funcionan de manera interconectada porque hay un modelo de transformación territorial que incluye acciones públicas, acciones privadas y acciones, digámoslo, de ilegalidad. Y un modelo internacional que está generando también una presión comercial sobre este territorio. Esos son tres elementos que voy a recordar y reforzar durante toda la presentación. Los tres grandes bloques que encontramos de análisis de la deforestación en Colombia son: uno, una vulnerabilidad social importantísima; dos, una serie de actividades económicas legales e ilegales que están generando un contrapeso enorme a las formas del uso, digámoslo, del mantenimiento del bosque; tres, unas economías de grupos ilegales y de criminalidad supremamente importantes que tienen hoy control territorial y además una importantísima, digámoslo, expectativa de lucro; y cuarto, una condición internacional de mercados y de especulación que está permitiendo que este proceso también se dé de manera continuada y con mayores expectativas inclusive. Entonces vamos entrando ya un poco en materia. Entremos un poco con la relación entre deforestación e incremento de la malla vial y el hato ganadero. Y aquí es importante señalar que es probablemente de los elementos que tiene una mayor consistencia. No hay relaciones azarosas ni de impredecibilidad, sino que por el contrario lo que estamos viendo en los 14 municipios más importantes de deforestación del arco amazónico, desde el sur del Meta hasta el sur del Caquetá y hasta el Guaviare, lo que encontramos es que hay una consistencia en el crecimiento del hato ganadero desde el año 90 hasta la fecha, uno. Dos, que ese crecimiento se acelera desde el año 2017 hasta la fecha. Tres, que adicionalmente ese crecimiento ganadero se da con un crecimiento sostenido y paralelo en términos de la curva con el crecimiento de la malla vial. Y cuarto, que adicionalmente esas transformaciones se dan de manera irreversible. Es decir, no ha habido una capacidad de recomponer ese modelo en otro tipo de sistema. Y tenemos también un asunto que me parece importante señalar, y es, hay sitios que empiezan a entrar ya en unas zonas, digamos lo que llamaríamos, podríamos llamar zonas críticas en el mantenimiento de sus bosques. Municipios como el de la Macarena ya llegaron a más del 50% de la pérdida total del bosque. Y esa pérdida total del bosque, además, se ha presentado en los últimos 5 años
de manera concentrada dentro de un parque nacional, para poner solamente un ejemplo. Pero municipios como San Vicente del Caguán o Cartagena del Chairá, que son gigantes, o sea, son de los municipios más grandes que hay en Colombia, tienen más de una cuarta parte de la totalidad de sus bosques ya perdidos. Entonces también, y vamos a ver más adelante, el asunto que estamos viendo es, hay un cambio definitivo e irreversible cuando se pierden los bosques y entra este tipo de matriz de transformación acompañado por desarrollos viales de alta intensidad, ¿sí? Y acompañados también de una intensificación del uso ganadero. Importante, y más adelante lo vamos a ver, no necesariamente ese ganado, o sea, no necesariamente no, ese ganado principalmente viene entrando de diferentes zonas del país. Lo que hoy tenemos en el cuadro general de la ganadería amazónica es, la zona amazónica colombiana se está presentando un fenómeno de ser la zona de llegada de una gran cantidad de un hato nuevo bovino ganadero que utiliza pastos y tierras muy baratas para cría y para ceba, perdón, para levante, y posteriormente este ganado vuelve y entra dentro del gran circuito, digámoslo, de comercialización, dejando unos excedentes para la población vulnerable, que es principalmente el tema de los derivados lácteos y de la cría. Y eso tiene una implicación supremamente importante, y es que todo este sistema tiene un engranaje macronacional de dónde y por qué se utiliza el territorio amazónico en función de lo que está sucediendo hoy. En las tierras baratas, en el suministro y el cambio de las praderas, en la movilización de un ganado que no tiene trazabilidad y en la posibilidad inmediata de generar mecanismos de articulación a los mercados. Vemos aquí, por ejemplo, lo que ha pasado en muy pocos años, del año 17 al 25, en un área como Mapiripán, ¿cierto? Que es una de las zonas que tiene, por ejemplo, uno de los mejores ejemplos del desarrollo de una malla vial, del desarrollo también de una tenencia de tierra que es, digámoslo, totalmente diferente en términos del tamaño de los predios que se están generando. Ese es un asunto que me parece importante aclarar, y es, hay un cambio fundamental en el tamaño de los predios que venían ocurriendo hasta el año 2017, y de esa época para acá hay una aparición de una gran capacidad, una muy grande capacidad de inversión para generar lotes de gran tamaño, uno. Lo segundo es el cambio en el modelo de tenencia también del ganado. Hoy tenemos municipios críticos como Macarena y San José del Guaviare, donde la mayor proporción del ganado no es de pequeños ganaderos, es de grandes ganaderos, grandes y medianos ganaderos, según los datos del ICA. Estos datos nos están mostrando en general para toda la Amazonia que hoy el asunto de la tenencia al ganado no necesariamente refleja la tenencia de la tierra, sino que, insisto, tenemos un sistema y un modelo que es altamente eficiente en la utilización de una mano de obra local, unas tierras locales de bajo costo y una movilización ganadera que está permitiendo hoy un negocio bastante lucrativo. Podríamos señalar también que, digámoslo, de este 1.237.000 hectáreas perdidas en los últimos 7 años, en la totalidad de la Amazonia se concentran más de 800.000 hectáreas y en ese arco noroccidental casi 700.000, donde han entrado también más de 1,5 millones de cabezas. Entonces, importante también señalar un poco la relación en la focalización de los sitios de transformación, la focalización de la entrada de la ganadería, ¿cierto? Y la focalización y la capacidad de construcción de infraestructura. Este proceso, digámoslo, viene acompañado también, como lo vamos a señalar aquí, con otros elementos. Primero que todo, el tema de la coca, el cual ha sido, digámoslo, como tan demonizado últimamente a partir de lo que está sucediendo en el contexto internacional. Hoy por hoy, la Amazonia colombiana, un dato que me sorprendía, es la Amazonia colombiana hoy tiene menos coca que las Amazonias peruana y boliviana, por ejemplo. Sin embargo, no quiere decir que no esté en crecimiento. Sí, sí está en crecimiento, principalmente en el área del Putumayo. De las 65.000 hectáreas que hay en la Amazonia con coca, 50.000 están en el Putumayo, y más o menos las otras 15.000 se encuentran repartidas entre la zona suroriental de la Macarena y la zona del Guaviare. Esa concatenación de los núcleos cocaleros con la capacidad de inversión a partir de economías legales, la articulación de esos procesos de ganadería, coca, vías y portafolios
mucho más amplios, como pueden ser el de los desarrollos mineros en la periferia amazónica. La periferia amazónica, desde el Putumayo hasta el Guainía, hoy por hoy, tiene una actividad absolutamente, digámoslo, importante en términos económicos para todo este tipo de economías ilegales o bajo control de territorios con grupos armados, que es el tema de la extracción de oro, extracción y comercialización de oro, que articulado con procesos también de tráfico de narcóticos, están generando una base económica tremendamente importante para la movilización de estos otros elementos que trabajan bajo esquemas tanto legales y de legalidad, utilizando además políticas públicas que están implementando y empujando aún más el tema de la deforestación. Entonces, vuelvo aquí a repetir algo que es crítico, es fuentes de recursos de economías ilegales, fuentes de recursos de economías legales, fuentes de recursos que vienen por políticas públicas y una condición también de informalidad sobre el tema de la tenencia de la tierra. El modelo económico dominante, y cuando decimos esto es que evidentemente hay un lastre, y lo vamos a ver ahora, en términos de para dónde van los recursos públicos en función del impulso al desarrollo económico convencional, básicamente orientado a la expansión de la frontera agropecuaria. Y por último, las miradas fragmentadas de los motores de deforestación. Entonces es entender que todos estos procesos en términos de políticas de paz, políticas de desarrollo territorial, políticas de infraestructura, políticas de conectividad, políticas inclusive de orientación en el desarrollo regional y en los asentamientos humanos, deben ir todos de la mano. O sea, es imposible seguir trabajando bajo una mirada fragmentada, que lo vamos a ver más adelante, que está generando un poco la idea de que básicamente este fuera un asunto, un problema ambiental, cuando lo que estamos viendo es que lo ambiental es un resultado de un problema de políticas más profundas. Y obviamente el tema de señalar que la deforestación es el resultado de una ausencia de una operación conjunta del Estado al interior y también en un contexto internacional. Porque como estamos viendo, hay un contexto internacional que es el que está permitiendo también no solamente en los mercados internacionales, sino a nivel de fronteras y de cuenca amazónica, hacer que este sistema y este modelo esté funcionando. Hay que señalar que hay un proceso de expansión vial que está en crecimiento. O sea, los datos de, en los últimos 8 años, más o menos un poco más de 8.000 kilómetros se han construido en términos de vías. Debo señalar que en el último par de años o 3 años, más del 51% de la malla vial existente hasta el 2020 creció, es decir, hay un crecimiento exponencial de la malla vial. Y ese es uno de los temas sobre los cuales queríamos conversar, y es no necesariamente una disminución en la deforestación quiere decir que haya un proceso optimista o una expectativa de recuperación territorial. Porque lo que está pasando y lo que nos está mostrando la realidad es que los procesos, primero de deforestación, posteriormente vienen con una consolidación. ¿Qué tiene esa consolidación? Entrar con las vías. Y después de las vías, ¿con qué viene? Con el ganado. En la mayoría de los casos. En otros casos viene con coca o en otros casos viene con algún otro tipo de actividad, pero en general la transformación en varios años, ¿sí?, que se viene después del cambio de la cobertura, se está dando de esta manera, y aquí el tema vial nos está mostrando que hay otra forma de planificación del territorio, y no es una planificación que se dé sobre un pequeño espacio. O sea, la planificación de un territorio que hoy está conectado por vías que prácticamente están conectando desde Puerto Leguízamo, sobre el río Putumayo en el borde con el Perú, conectando el Caguán, conectando el Yarí y conectando el Ariari. Sí, cuando usted tiene la capacidad de proyectar más de 500 kilómetros de vías de manera segmentada, pero con una misma estrategia territorial, o cuando usted está en un proceso continuado fragmentando y produciendo articulaciones, ya sea en el marco del conflicto armado o en el marco también de las movilizaciones y de la transformación económica, como sea en la Macarena, en el Tinigua, o como se está dando actualmente con las ampliaciones hacia la zona del Baupés, usted ve que efectivamente aquí hay una estrategia muy importante. Es una estrategia de movilización de recursos, una estrategia de cambio del uso del suelo, una estrategia de una movilización poblacional, una apropiación y un control territorial. Entonces, el otro elemento que nos aparece y que no ocurre en todos los países, vuelvo a insistirlo, lo mencionábamos en la promoción de este evento, que el más del 90% de la superficie deforestada en el último año esté a menos, ¿cierto?,
de 2 kilómetros de los ejes viales nos está diciendo exactamente cómo funciona y opera el modelo. Ahí hay un elemento que es crítico. Con respecto a las zonas de coca, más o menos 5 kilómetros, 5 kilómetros y medio es la correlación que hay entre la aparición de la coca y los ejes viales. Y el 90% de la deforestación tiene zonas en praderas, ¿sí? Ya con ganado efectivo a menos de 1.2 kilómetros. Entonces, bueno, para señalar aquí, hay un cambio y una transformación regional que se está dando de manera articulada, que está generando una malla vial muy importante, que está generando un nuevo tipo de mercados, no solamente agropecuarios, sino de tierras, y entendamos aquí que el mercado de tierras es el gran trasfondo que permite un asunto que se llama lavado de activos, que también son muy importantes cuando nosotros no tenemos datos hoy por hoy concretos sobre la entrada de los flujos de dinero que están movilizando esto. Ahorita vamos a ver algunos temas de especulación sobre movilización financiera, que serían bastante importantes a la hora de tratar uno de pensar en cambios efectivos de este modelo. Si no se tiene una capacidad económica medianamente cercana para garantizar lo que hoy por hoy una población vulnerable percibe directamente por medio de otras economías, es muy difícil cambiar el modelo de transformación territorial. Bueno, aquí vemos los casos más críticos en términos de estos 14 municipios de los que estábamos hablando. Aquí en la primera fila, pues obviamente los municipios que son campeones en ese proceso de transformación territorial. Aquí un asunto que me parece clave. No importa la figura de ordenamiento territorial, es decir, las restricciones legales del uso del suelo en donde se encuentre hoy por hoy el desarrollo de este tipo de actividad. Eso también nos debe llamar la atención. O sea, yo pienso y creo que es la hora de hablar, ¿será que tenemos que revisar esas condiciones de ordenamiento y de restricción del uso del suelo que no operan en la realidad o que operan con muchas dificultades o que operan sobre sectores de vulnerabilidad? Porque cuando se trata de los sectores que pueden estar o generando poder económico o poder armado, pues no funcionan. Entonces, allí hay preguntas que son claves que empiezan a salir, como por ejemplo, este modelo en donde ningún tipo de figura de ordenamiento territorial está deteniendo hoy el proceso de transformación que estamos viendo aquí a estos niveles, en donde yo simplemente vuelvo y digo, mire, tenemos de los últimos años más de 1,5 millones de animales que están ocupando estas 727,000 hectáreas que se han tomado en estos últimos 7 años, que tiene que ver directamente con un fracaso en una implementación, en un acuerdo de paz, unas dificultades enormes de un sistema colombiano institucional para un desarrollo económico, ¿cierto? En unas dificultades además enormes, no solamente técnicas, sino financieras, para poder jalonar procesos de restauración productiva y de articulación comercial, con unas dificultades enormes de transformaciones culturales que requieren los procesos para que la gente pase de un modelo que históricamente ha sido a partir del pastoreo y de la utilización de la coca como un subsidio a la producción local. Claro, tenemos como el arco concentra el mayor crecimiento de ese hato ganadero. Ese hato ganadero funciona económicamente en un modelo, claro que sí. Le sirve a quien es el dueño del ganado, le sirve a quien lo tiene que manejar localmente porque es su fuente de sustento, pero también está funcionando en un elemento que es aún más importante, y es el de la consolidación de tierras públicas que después reciben inversión del Estado, porque ese es el gran modelo. El gran modelo que tiene hoy por hoy Colombia es el de la inversión pública sobre tierras que han sido apropiadas en diferentes modalidades y que generan una entrada directa dentro del mercado agropecuario. Y esa posibilidad es la que genera un modelo especulativo de alto nivel, ¿sí? Y por eso, hoy por hoy, no es que estemos viendo un proceso de redistribución de tierras entre población vulnerable. Lo que estamos viendo, por el contrario, es un proceso de acumulación de tierras en grandes inversiones y un proceso de acumulación de ganadería también a partir de grandes capitales. ¿Qué nos muestran los datos de la vacunación? Los datos de la vacunación nos muestran cómo ha habido una concentración muy importante dentro de este mismo esquema, digámoslo, de avance de un proceso de, digámoslo, reintroducción de la ganadería dentro de diferentes tipos de circuitos, en donde inclusive, pues, insisto, el tema de ya sean bosques públicos, ya sean bosques de la reserva forestal, ya sean zonas de los distritos, o zonas de los parques nacionales, o en algunos casos de algunos resguardos indígenas, como es el caso de Nucac o de Yaguara,
Hoy tenemos una concentración de un hato ganadero que se está dando en esas zonas, que está trabajando de manera creciente, pero que adicionalmente, debemos decirlo, hoy opera como la principal fuerza económica productiva a nivel regional. Y es una fuerza productiva que ha permitido inclusive que población vulnerable se pueda mantener en condiciones críticas, como fue lo que sucedió en la época del COVID. Entonces, no necesariamente, ¿sí?, habrá que pensar en la ganadería como una actividad que es inviable en todas las zonas de la Amazonia, sino por el contrario, cómo poder generar procesos de reconversión productiva, cómo poder generar procesos de zonificación territorial y productiva, cómo poder generar procesos de trazabilidad, y por ello el tema de la ley de trazabilidad ganadera debe ser un incentivo para la posibilidad de muchas familias que hoy tienen en esa actividad una de sus pocas alternativas económicas directas, mientras los procesos en paralelo de restauración y utilización de los bosques pueden permitir ser una alternativa económica real para la gente. Aquí explicamos de manera muy esquemática cómo es que funciona el modelo de especulación de tierras, y aquí estamos viendo un poco lo que es la capacidad de inversión sobre, el número de hectáreas. Aquí partíamos todavía de un dato que eran las 500.000 hectáreas de tierras que se habían perdido en los municipios más cercanos de la frontera agropecuaria, excluyendo los de la zona de la Macarena. 2, la cantidad de hato ganadero que había entrado, y 3, la capacidad de inversión vial que se tiene. Y en ese sentido, durante este periodo estábamos encontrando que había más de 5.8 billones de pesos, lo cual es una cifra supremamente importante, muy importante, porque supera ampliamente la capacidad de inversión pública que tienen estos territorios. Entonces hay una movilización económica que genera un modelo especulativo que tiene una forma de uso de la tierra y que tiene un beneficio local que está permitiendo que ese proceso de apropiación y especulación se esté dando de manera exitosa. Y quiero volverlo a señalar, esto tiene un elemento que es crítico, que está aquí, que se llama impunidad. O sea, la aplicación de la ley en términos de la recuperación de las tierras baldías de la nación, en la Amazonia particularmente, es absolutamente crítico. Y ese es un elemento que está descrito por los diferentes estudios de los economistas que mencionan el elemento de la impunidad como un elemento que incrementa la especulación y la burbuja financiera sobre la apropiación de tierras. Y aquí tenemos el tema de inversión pública. Entonces resulta que hay datos que nos muestran, como por ejemplo en los créditos de Finagro, ¿sí?, desde el año 2015 hasta el 22 aumentaron en un 331%. Ahí hay una direccionalidad y son diferentes gobiernos, o sea, no se trata del gobierno de ahora o el gobierno de atrás, no, históricamente la tendencia ha sido esa. Pregúntense ustedes cuál ha sido la destinación de Finagro para la producción forestal o agroforestal u otro tipo de producciones económicas que hay en la región, ¿cierto? Más del 30% de proyectos aprobados por el DNP están también orientados al tema de la ganadería en algunos de esos departamentos. Ojo, el tema de la caracterización. 11% de la ganadería correspondiente a pequeños ganaderos en algunos departamentos, como es el caso, por ejemplo, del Guaviare, que a mí ese dato me golpea mucho. Y me golpea mucho porque es que efectivamente aquí se ha habido una transformación enorme. Aquí ha habido una transformación enorme que se empieza a evidenciar efectivamente en esa crisis que se suscita por la posibilidad de tener hoy grandes cantidades de animales que no necesariamente pasan por el tema de la apropiación. La trazabilidad, bueno, ustedes ya lo saben, es un asunto que en Colombia todavía está en pañales. Nosotros tenemos un sistema que integra 3 variables, uno que es la de la vacunación, 2 la de la movilidad, y por el otro lado, digámoslo, la falta de articulación con los sistemas catastrales y los sistemas de deforestación. Ese es un poco el esquema sobre el cual estamos hoy trabajando en el proyecto de trazabilidad ganadera, que ojalá se dé, que va a ser, entre otras cosas, impulsado por las condiciones de mercado internacional. O sea, tan sencillo como eso. Y trazabilidad va a ser una cosa que sea extensiva a los demás productos de diferentes cadenas de bosque que se dan sobre áreas de bosques tropicales, como lo indica perfectamente la resolución de la Unión Europea. Un asunto que tiene que ser revisado, coca y tránsito hacia otras economías. O sea, lo que hemos encontrado con los datos es que la coca es una primera fase de un proceso de transición hacia gran ganadería.
¿Por qué? Porque el Estado también hace una inversión sin ningún tipo de restricción, o lo ha hecho. O sea, de pronto cada vez más ha tenido un poco más estos elementos en cuenta, ha empezado a revisar un poquitico esas políticas de sustitución donde no se tiene en cuenta efectivamente qué tipo de población es la que lo está haciendo, en dónde lo está haciendo, las restricciones de los sitios donde quedan. Pero lo que tenemos hoy es un cambio importantísimo, ¿sí?, entre una forma de uso del suelo que tiene alto impacto ambiental, pero dos, que está generando procesos de consolidación y asentamientos en zonas en donde probablemente el ordenamiento del suelo diría que no se deben hacer. Pero esa es la política pública. La política pública con respecto a la sustitución de cultivos ha estado incentivando históricamente un cambio que no tiene que ver con la preservación de los bosques. Y finalmente, territorialidad y financiación de grupos armados ilegales. Es claro que allí hay un actor que está funcionando también con un aporte muy importante, tanto de todas las formas de entradas, movilización, producción del hato ganadero, que permite también además unas formas de control social, unas formas además de generación, en muchos casos también de inversiones locales que les permite, digámoslo, reivindicar su capacidad de generación de tributación local. Las economías ilícitas y el portafolio económico. Bueno, aquí empezamos a entrar ya no en lo que es la pequeña tributación a partir del manejo de la ganadería, sino lo que estamos empezando a ver aquí es cómo efectivamente hay una enorme economía regional, que por ejemplo hoy el occidente del país está cubierto con gran parte de la ganadería que se produce en el piedemonte amazónico, principalmente caqueteño y del sur del Meta, pero el caqueteño principalmente, no solamente para los productos de carne, también para los productos derivados de la leche, en donde adicionalmente, hoy por hoy, con los problemas que tenemos de conflicto armado, cada grupo armado, porque pues en los niveles de disidencia que tenemos hay una altísima confrontación interna, pareciera que cada grupo empieza a tener sus zonas de producción de coca, sus zonas de producción de oro y sus zonas de producción y control ganadero. Entonces no es un tema menor, es un tema de un manejo regional y territorial de economías muy diversificadas. Cuando usted tiene que aquí la producción de coca estar mínimo en 100 y pico de millones de dólares anuales o hasta 420 millones dependiendo del mercado. Cuando usted está pasando de 7.000 a 13.000 hectáreas de coca en una misma pequeña zona. Cuando ya tiene coca en áreas en donde no están ni siquiera hoy reportadas dentro del sistema del CIMSI, usted empieza a encontrar que efectivamente algo está pasando. Si hay un grupo que tiene en su control 50.000 hectáreas de coca y un mercado internacional como sucede con los comandos de la frontera, y una producción de oro que puede estar perfectamente en los no sé cuántos, ahorita vamos a ver un poco los datos de las incautaciones a los comandos de la frontera del tema del oro, que es bastante diciente de lo que pasa en el contexto regional. Entonces, como lo decía aquí, hay una serie de ubicaciones, ¿cierto? El caso de Mapiripán y Nucac, que corresponden a un grupo, el caso de lo que viene siendo la Macarena, la zona del Yarí y la nueva zona articulada con el Caguán para otro grupo, la zona que tiene que ver con el piedemonte putumayense, cada grupo con una concentración de áreas de coca, cada grupo con una concentración y una distribución de esos productos devenidos del narcotráfico. Eso sin hablar, por ejemplo, de un elemento que aquí no estoy seguro que lo hayamos logrado incluir en esta presentación, y es la movilidad que viene desde el Cauca de la marihuana creepy, que pasa por los departamentos del sur del Caquetá y del norte del Amazonas para llegar al mercado de Manaos, que es otro elemento también que hace parte de este juego regional en producción y rutas del narcotráfico, que además está articulada a la capacidad de producción y de transformación que hacen los grupos brasileros que tienen un control territorial hoy sobre la frontera con Perú y Colombia en la zona sur del país. Entonces aquí empezamos a ver ya las derivaciones de las economías macroregionales, ¿cierto? La utilización de nuevos espacios de control territorial. Aquí, por ejemplo, esta es la zona occidental de Chiribiquete, sobre la zona del Yarí, en donde la aparición de nuevos cultivos de coca asociados también a un nuevo grupo que tiene, digamos, un control territorial, se deslinda del otro grupo que también tiene sus formas de producción, ganadera, cocalera, minera,
y empezamos a ver, digámoslo, unos niveles de fragmentación territorial muy importantes que se dan por este control de las economías. Cuando vemos, bueno, ¿y de dónde sale la plata? No es solamente de la coca, no es solamente el ganado, no es solo de la tierra. Aquí vemos cómo se está empezando a distribuir hoy por hoy la actividad minera, particularmente de oro, en la frontera colombiana con los 4 países que hay en esa región. Y esa actividad, que es altamente lucrativa, la actividad lucrativa más importante que tiene hoy Colombia y en particular la Amazonia para impulsar el desarrollo de estos modelos de transformación territorial, se llama oro. Y ese oro es una responsabilidad internacional, es una responsabilidad de la especulación del capital financiero, dado por una decisión política, ¿cierto?, de ciertos países, ¿sí?, que nos están hoy por hoy literalmente rompiendo no solo los bosques, sino la democracia. Y aquí mostramos algunos daticos. Del año 2020, eso, aquí está, del 24 al 25, de diciembre del 24 a la fecha, más de $2.000, 2.000, ha aumentado la onza. Pasó de 2.600 a $4.300 la onza de oro. Es una barbaridad. O sea, no hay ningún sistema económico mundial que aguante esa presión. A una persona, ¿sí?, que se mata por conseguir algo de plata, le dan 500.000 pesos por un gramo de oro en Puerto Inírida hoy. Dígame usted con qué le vamos a salir nosotros en términos de economía legales. Es imposible. Es absoluta. Son $120.000 por kilo. 500 millones de pesos por kilo. ¿Sí? Y resulta que, como ustedes lo vieron aquí, la totalidad de las zonas fronterizas de Colombia, Putumayo, Amazonas, Baupés y Guainía, están hoy con actividad minera de gran escala. Y cuando digo de gran escala es porque a veces la gente dice, pero ¿qué hace una pequeña draguita? No, pero es que hay una pequeña draguita que hay que multiplicar por cientos. Cientos de pequeñas dragas y dragones hoy ocupan la totalidad de ese borde amazónico continental. Ustedes se dan cuenta además que son operaciones de minería que se dan también en los países de al lado. Esa minería ilegal controlada por los mismos grupos se da en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Brasil, en Venezuela y en Colombia. O sea, no es una operación de pequeña escala. Y esa operación permite financiar no solamente ejércitos, sino transformaciones territoriales. Entonces, obviamente los esfuerzos gubernamentales no resultan ser tan fáciles a la hora de proponer inversiones de transformación territorial. Avísame si hay algún problema en la transmisión. Ok, me avisas cuando ya esté otra vez en transmisión para continuar. Continúo. Ok, bien, gracias. Entonces seguimos aquí. Esto solamente mencionando el tema del oro. Hay un tema de tierras raras y de coltán en algunas zonas del país que también tienen control territorial por parte de grupos armados, que también tienen una cadena internacional de comercialización. Entonces, ojo, porque esto no es solamente que es que nosotros no queramos, es que hay un asunto de demanda internacional de commodities. Sea ilegal o ilegal, se chupan la coca, se chupan el oro, se chupan el coltán, quieren tierras, quieren ganado, quieren aceite. ¿Y cómo hacemos nosotros para responder como pequeños países para poder generar modelos económicos y de gobernabilidad para poblaciones vulnerables que nos permitan enfrentar esto? Allí está parte de la gran discusión y de la gran, digámoslo, reto político y económico que tenemos. Aquí para mostrar simplemente, esto es el último de ya 2 o 3 grandes incautaciones que han dado de lingotes de oro sobre carrotanques de gasolina que vienen de los comandos de la frontera y que están siendo filtrados en información y los están capturando en Pitalito. Vienen desde el Putumayo y esto es lo que está saliendo. Entonces, los huilenses. Ahí hay unas redes muy importantes. Lo que quiero señalar, estos no son mercados locales. Estos no son mercados locales. Estamos hablando de que tenemos movilidad del oro desde el Putumayo y desde Nariño hacia Antioquia, desde Puerto Inírida hacia Medellín, de Medellín hacia Panamá y hacia Estados Unidos.
del Amazonas hacia Manaos, del Amazonas hacia Iquitos. Hay una red muy importante, muy consolidada de conocimiento de extracción, rutas, procesamiento, lavado, transporte y comercialización a nivel continental. Entonces, claro, eso nos permite también un poco dimensionar que los problemas que nosotros vemos localmente son apenas una pequeña muestra de un engranaje mucho más amplio, de procesos de economías legales e ilegales que se funden en una misma. O sea, el proceso que tenemos hoy es el de que las economías de la ilegalidad están transitando mucho más rápidamente hacia la legalidad a través precisamente de estos modelos económicos. Aquí tenemos solamente una muestra y por ahí, para quienes nos están escuchando, tenemos un informe recientemente elaborado con Fundación Igarapé sobre las condiciones de seguridad y de desarrollo económico y vulnerabilidad de las poblaciones a nivel de la frontera. Recuerden, la frontera colombo-brasilera, venezolana y peruana tiene hoy la mayor cantidad de grupos armados en el mundo que tienen control territorial y decisión sobre economías ilegales, claramente compartimentalizadas, y aquí están presentados algunos de ellos. Esto no es un mal menor. Es una situación supremamente complicada porque ya involucra además grupos de juventudes que están hoy por hoy obviamente en condiciones de vulnerabilidad, en una condición muy difícil de tomar decisiones, de quedarse midiendo árboles con nuestros amigos, los que nos gustan los árboles, ¿cierto? Cuando usted tiene al otro lado una serie de posibilidades económicas muy difíciles de competir por cualquier economía legal, pero además bajo controles territoriales para formas de exceso y de definición de la justicia, por bizarra que sea la aplicación de justicia, hoy por hoy, que reconoce la gente en los territorios, muchas veces está más asociada a las normas que utilizan los diferentes grupos a la que utiliza el Estado. ¿Por qué? Por el nivel de impunidad que tiene el Estado colombiano. Entonces, si miramos un poco, aquí tenemos que entre la plata para deforestar versus la plata para conservar hay una distancia enorme. Y ese es un problema que es estructural. Cuando usted tiene, ¿cierto?, una capacidad de generar más o menos 150 millones de dólares al año en diferentes tipos de producción ganadera. Cuando tiene usted la capacidad de producir más de 150 millones de dólares también en coca. Cuando usted tiene una capacidad para generar un ingreso enorme, como lo acabamos de ver en oro. Ahorita vamos a ver las cifras del oro, por ejemplo, las que se estiman de los grupos armados, en donde las cuentas que se hacen es por arrobas, ni siquiera por kilos. Eso nos está diciendo que con respecto a unas posibilidades de generación de productos forestales no maderables, lo que entra por los programas de cooperación internacional, por los programas de financiación nacional como Conservar Paga, es absolutamente irrisoria las cifras de capacidad de inversión nacional versus las capacidades de inversiones de las economías locales. Y eso pone en una dificultad enorme el sistema. ¿Por qué se ubican y por qué se, digamos, lo localizan esas transformaciones en sitios como los parques o los resguardos? Veamos aquí. Un asunto que se viene dando es que hace más de 3 décadas la gobernabilidad dentro de esas áreas se ha perdido, o total o relativamente, pero bueno, en ese proceso. Y en donde hay un sistema que está haciendo crisis y un país no ha podido darle respuesta a ello. Tenemos un caso que es crítico, que es el del Parque Nacional Tinigua. Hasta hace pocos años, el parque nacional con mayor nivel de transformación en Latinoamérica era el Parque Nacional Laguna del Tigre en Guatemala. Hoy por hoy es el Parque Nacional Tinigua. Y ese Parque Nacional Tinigua llegó a perder hoy por hoy el 50% de la cobertura total de la zona sur del Parque Nacional. Y no solamente perdió el 50%, ustedes ven del año 99, que es esto, al año 2025. Está totalmente fragmentado, o sea que además en su función, no solo de mantener una biodiversidad, sino de tener una conectividad, está perdido. Hoy por hoy Colombia debe decir, bueno, ¿y qué hacemos ya en este tipo de situaciones? Se revierten las áreas protegidas, se desnaturaliza, se garantiza la apropiación, se garantiza el uso. Sabemos efectivamente qué tipo de usuarios tenemos allí en esos parques nacionales. ¿Es posible llevar eso a un acuerdo de paz efectivo cuando tenemos una mesa de negociación en la cual se está hablando de este tema?
Son preguntas que habría que hacerse porque claramente esto ha desbordado las posibilidades de un sistema o de un modelo que ya hizo colapso. Exactamente. Cuando usted tiene además más de... Cuando yo era director de la territorial Amazonia, nosotros teníamos contabilizados 550 kilómetros de vías al interior de Tinigua. Creo que hoy por hoy ya estamos en los 900 kilómetros. Pues para hablar un poquitico de datos y de cifras concretas de qué es lo que pasa ya en tendencias de más de una década. Esto por solamente mencionar un área de estas. Pero a su vez, por ejemplo, vemos cómo, y por eso señalaba el tema del mal manejo del acuerdo de paz. En el año 2017 las FARC entregaron un listado de bienes que le daban al Estado colombiano georreferenciados y que la Fiscalía General de la Nación recibió. ¿Cuál de esos predios se recuperaron físicamente? Ninguno. A los 6 meses las mismas FARC avisaron, señores, esos predios hoy los está ocupando la disidencia. Ponemos, digamos, dejamos constancia de que aquí entregamos lotes, ganado, oro y sitios, y hoy se está perdiendo. Y efectivamente, por ejemplo, ustedes ven que los lotes más grandes que tiene el sistema de parques en Colombia, que están en la zona sur de la Macarena, junto al río Guayavero, eran lotes que estaban referenciados dentro de ese acuerdo de paz como lotes de ellos. Y hoy no solamente tienen más área, más ganado y más coca, sino que además tampoco hay ningún tipo de intervención institucional que permita por lo menos repensar si lo que vamos a hacer es terminar de tragarnos a la Macarena, que ha aumentado la vía perimetral de la Macarena a su interior, en donde adicionalmente los intentos que hubo de hacer restauración productiva dentro del parque fallaron y hoy tenemos de nuevo una reiniciación de los cultivos de coca y algo de ganado, pero principalmente el tema de la coca, y en donde el otro asunto que es crítico, que es la planificación vial, que se está dando, fragmentando cosas que hace unos años parecían imposibles. La Serranía de la Macarena cumple un papel estructural en la seguridad climática y de biodiversidad en Colombia, y es que es el área que conecta la biodiversidad de la Amazonia, la Orinoquia y los Andes a través de la serranía. Pues resulta que esa serranía hoy tiene proyectada una carretera que va de Piñalito en Vistahermosa a La Julia en La Uribe. Y no solamente la tiene proyectada, la están abriendo de manera rampante. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuál es el modelo? ¿A qué punto de discusión se puede llegar cuando hay una capacidad tan fuerte en esta transformación? Pasa con Chiribiquete, efectivamente, cuando se hizo la ampliación del parque Chiribiquete, año 2018, ustedes ven la cobertura total. Se sabía de la existencia de una vía que ha dejado las FARC debajo del bosque, pero hubo un proceso generado también por una disidencia donde dijo, no, perdón, nosotros vamos a meter nuestra gente aquí. Y hoy tenemos al año 2025 ya casi 900 hectáreas deforestadas, entrada de corrales, entrada de gente y procesos que están rompiendo, pero no solamente rompiendo y fragmentando, lo peor es haciendo parte de un corredor de conectividad de manejo de narcóticos, de coca. ¿Sí? Entonces, es muy difícil porque eso lo que está generando son procesos evidentemente de mayor conflictividad, no solo ambiental. Y aquí podríamos seguir señalando lo mismo en algunas zonas del Parque Nacional Chiribiquete. Con respecto a otras áreas, como por ejemplo lo que son los corredores de conectividad que unían la zona sur del país, entre el área de La Paya, que queda en el Putumayo, con la zona del Caguán, estamos hoy observando un proceso de rompimiento. Hay una conectividad vial que viene ya hoy rompiendo todo el río Caguán en su zona sur, que va a salir hacia la Tagua. Esa conexión se viene dando también por el área borde de Chiribiquete y sale aquí pasando por La Tunia directamente a conectar con la Macarena hasta la zona de Puerto Rico Meta. Entonces, hay una planificación de gran escala, lo que quiero señalar. Hay una movilización de poblaciones. ¿A dónde hay que meterlos? No importa. O sea, insisto, son lógicas en las cuales esos procesos de ordenamiento y de protección ambiental no necesariamente están en la ecuación. Y así sucesivamente podríamos hablar de diferentes puntos. Quiero hablar del tema de los resguardos porque hay una teoría, o por lo menos una idea que a veces ronda, y es que resguardo automáticamente significa conservación, y no es así. Desafortunadamente los datos que estamos empezando a recopilar nos dicen cuando un resguardo se enfrenta a presiones económicas
y de conflicto armado, como las que estamos viendo, los resguardos generalmente desaparecen. O desaparece su gente, o desaparece el bosque, o desaparecen los dos. Y es un poco lo que estamos viendo en estos casos que están aquí señalados, como el caso de Nocacmacú, como el caso de Yaguara, como el caso de los tucanos de la Yuquera. Ahí hay un problema sistemático en estar ubicados en áreas críticas de esta planificación del conflicto. ¿Sí? Y esos son temas que hay que hablarlos claramente. O sea, no necesariamente estar declarando territorios o tenerlos declarados ya significa automáticamente una protección. Hay una vulnerabilidad brutal y ahorita lo voy a mostrar. Los datos de muertes y amenazas sobre líderes ambientales en el mundo se concentran en 3 países, que son ¿cuáles? Colombia, Brasil y Perú. Más del 50% están ubicados, y es esto. O sea, hay un proceso de retoma y recambio territorial en el control y en el mando. Y ese control y ese mando se establece a través de la amenaza o de la muerte. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, en el caso de resguardo Nocacmacú, ya son más de 230.000, 220.000 hectáreas que están totalmente fragmentadas en su zona oeste. Y no para, y no para, y no para, y no para tampoco la venta de ganado, ni la ampliación de grandes fincas, ni la inversión pública tampoco. Que se combine también con población campesina vulnerable que ha estado allí y que nunca fue solucionada su situación de vida, ni su situación de mejoramiento, ni su situación de nada. Por lo tanto, la conflictividad tiende a expandirse alrededor de este tipo de intervenciones. Bueno, ¿y qué pasa con los temas de la seguridad y las condiciones sociales de la gente? Es triste decirlo, pero Colombia tiene su zona más despoblada en la región amazónica. De esos 15 municipios del arco amazónica son solamente 350.000 personas, mal contadas. Y no somos capaces de generar, digámoslo, un modelo de beneficio para 350.000 personas en un país de 50 millones de habitantes. Este datico, el dato de que más del 50% de la población tenga sus necesidades básicas insatisfechas, que es 20% por encima del promedio nacional, nos está indicando que toda esa movilidad económica, toda esa prosperidad para hacer carreteras y meter vacas y hacer finca, no está aplicando a la gente. O sea, la gente local. Este otro dato me mató. De pronto, aquí parte de las personas que están en el auditorio tienen datos más autorizados, pero el hecho de que haya los procesos de desnutrición crónica dentro de un territorio que lo que tiene, digámoslo, con baja densidad poblacional, con abundancia en recursos naturales, con abundancia en todo, y sin embargo las condiciones nutricionales de la gente están muy mal. Y las diferencias de la inversión pública. Obviamente, si a usted entonces lo siguen midiendo por población, pues entonces ¿usted qué va a hacer con la población de departamentos como el Putumayo, como el Guaviare, de muy baja población comparados con los del Valle del Cauca? Entonces es una perpetuación de la pobreza a partir de la proyección nacional de que la inversión se da es por el número de habitantes, lo cual es un contrasentido absoluto. Cuando lo que debería suceder es que precisamente aquellos departamentos con mayor población puedan arrastrar y jalonar el cierre de brechas con una mayor inversión dentro de estos departamentos. Esta parte es dura, muy dura, porque obviamente si uno dice, bueno, la cantidad de asesinatos, masacres y amenazas se dan en la zona central y en la zona norte del país. Sí, pero hay un problema y es que esto no contempla los datos entonces por densidad poblacional. Es decir, estos son números absolutos, no los números relativos. Y si vemos lo que está pasando en el territorio amazónico, lo que estamos viendo es precisamente la expresión de una serie de grupos que están disputando territorialmente control, que además tienen una movilidad enorme, un fraccionamiento enorme y que lo están ejerciendo directamente sobre población local. Los casos de Caquetá, Guaviare, Meta son cada vez más fuertes. Los temas de subregistro, no solamente sobre procesos de asesinato y amenaza, los casos de subregistro por el tema de reclutamiento forzado. Con lo que hemos hablado con la Defensoría del Pueblo, la situación es crítica, ¿sí? Entonces es una población que está tremendamente arrinconada en unas condiciones de altísima vulnerabilidad. Ustedes ven aquí, por ejemplo, entonces, ya los eventos que tenemos cruzados con violencia
sobre líderes sociales, violencia sobre firmantes de paz, violencias latentes, como es el caso de los territorios con minas antipersonales, dentro de los cuales este territorio es una de las zonas con mayor procesos de minado a nivel nacional, donde además el tema de violencia sexual y violencia de las mujeres se sigue dando de manera masiva, y en donde adicionalmente tenemos un elemento de salud pública. Malnutridos, necesidades básicas insatisfechas, pobreza multidimensional y ahora contaminados. Entonces resulta que las manchas, nos pasa como con la restauración, las manchas de contaminación por mercurio se siguen expandiendo, y se siguen concentrando, es decir, la concentración de mercurio en agua, en peces, en sedimentos va creciendo porque no hay proceso de descontaminación y por lo tanto también la ingesta de ese mercurio en población se está. Los datos que presentan los departamentos periféricos de la Amazonia son bárbaros. Eso va en crecimiento exponencial y hay problemas de malformación genética generalizado. Cuando digo generalizado es porque está por encima de la media nacional. Y sin embargo no le ponemos atención a esto. Y ustedes ven allí los datos, en cabello, en sangre, ¿cierto? Y en orina. Hay un problema que es estructural y que se está subiendo, pero pareciera que no fuera suficiente hablar de poblaciones que obviamente por su condición de marginalidad no llaman la atención. ¿Qué podemos, digámoslo, concluir ante un escenario de estos? O tratar de concluir. Pues primero que todo, si no rescatamos, si no somos capaces de rescatar una inversión sobre una población pequeña, que es todavía manejable, pero que además tiene una resiliencia increíble, porque es una población local que a pesar de todo lo que pasa, se le presenta una alternativa y son los primeros que levantan la mano a decir, nosotros queremos. O sea, la gente es consciente de los problemas que obviamente hay a nivel de riesgos en el incorporamiento en economías ilegales o en los procesos de contaminación o los procesos de riesgo por el tema de la tenencia de la tierra, lo que sea. Pero efectivamente hay que generar una estrategia para poder resolver un asunto que es crítico, como sus necesidades básicas insatisfechas y la imposibilidad que ha tenido el Estado colombiano en 40 años, desde que empezaron a darse las grandes sustracciones de reserva forestal, de generar estabilidad en la tenencia de la tierra. Es absolutamente crítico. Yo no sé si les conté en alguna parte el dato que encontramos en el Bajo Caguán, donde un área de más de 150.000 hectáreas ha tenido 600 hectáreas tituladas en 40 años. Así es muy complicado. Entonces, ¿cómo vamos a querer que no venga un tercero y arregle el territorio y diga quién se queda en donde tenga su tierra? Es imposible. El tema de producción de alimentos va a ser clave. Claro, uno oye seguridad alimentaria, pero perdón, si no generamos efectivamente estrategias reales, este es un problema que está afectando gravísimamente la posibilidad de que haya poblaciones estables, duraderas y sostenibles. El tema de la convergencia de las actividades ilegales me parece que es un asunto que es crítico, es un asunto de política pública. Si no podemos llegar a trabajar en la legalización para quienes puedan desarrollarlo en condiciones apropiadas de uso, de ordenamiento, de trazabilidad, por un lado. Pero por el otro lado, el desestímulo para la comercialización de productos que hoy están jalonando esa especulación financiera, como es el caso del oro, o como es el caso, en algunos casos, de la especulación de tierras a partir del modelo ganadero, porque esa especulación de tierras es muy difícil. O sea, porque ahí hay un tema que viene de la mano, que es el lavado. O sea, el tema del lavado viene de fondo. Y no importa si pones vacas o no las pones. De hecho, por eso hoy encontramos, a diferencia del año 2017, gran cantidad de áreas que no tienen ni gente ni vacas. Que no, que es que estamos esperando que venga fulanito o que se lo vamos a dar a sutanito. Ojo, ahí hay un proceso importantísimo de especulación. Los datos nos muestran que hay periodos largos en donde no hay ocupación sobre las áreas deforestadas. Y es un tema que tiene que ver efectivamente con esos procesos de especulación financiera y de lavado que se están dando de manera masiva. ¿Qué hacemos con el tema de la gobernanza? Más claro, o sea, ¿cómo se llama? Chiribiquete es el patrimonio de la humanidad. Creo que dice el eslogan. Pues en el paraíso en la paraíso de la diversidad cultural y biológica, hay quien nos está diciendo no. Aquí es a otro precio y yo soy el que mando acá. Y yo estoy diciendo,
¿Qué es lo que va a suceder? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Es en un proceso de paz, como el que acaba de suceder, de la cual mucha gente que es proclive a los temas de paz está harta de los procesos de paz. Es a través de procesos de acciones armadas, es a través de un conjunto es a través de procesos de reincorporación, es a través de procesos de evitar reclutamiento. ¿Cómo es que se va a tocar un asunto en donde ya hay asuntos como este que estamos viendo aquí en esta diapositiva, en donde el control territorial está en clarísima disputa? Además de las zonas emblemáticas de biodiversidad en el país, como es el caso de Chiribiquete. El otro asunto, oro y coca van de la mano hoy. Es un sistema que además está permitiendo, gracias al oro, que tiene facilísima comercialización, cero trazabilidad, pues enganche y jalón otro sistema que antes estaba arrinconado. Y hoy vemos que efectivamente, y por eso les decía, las rutas del oro y las rutas del narcotráfico empiezan a conciliar. Y más aún cuando empezamos a ver rutas de oro, narcotráfico e infraestructura. Entonces aquí tenemos que hablar claramente y de frente, bueno, ¿y cuál es el papel de la banca internacional en la revisión de estos proyectos? ¿Cuál es el papel entonces de los acuerdos de libre comercio para mirar entonces los temas de trazabilidad? ¿Cuál es el papel de los congresos de estar promoviendo o no acuerdos sobre estos temas? ¿Cuáles son las políticas reales de sustitución que no vayan a afectar real y directamente estos territorios en función de tener victorias tempranas? Tenemos que generar procesos de monitoreo que vayan más allá de cuántos árboles se cayeron. Ese no es el punto. Ese es solamente un elemento de un sistema. 2, tenemos que ver hacia dónde se está yendo la inversión pública. 3, tenemos que ver cómo está la gente. Bosque y gente. Tenemos que ver efectivamente cómo se planea el territorio. Hay gente que nos sigue planeando el territorio. Y no es solamente la historia de que en el piso 30 de la carrera séptima, no. Allá también, en las sabanas de donde, no sé dónde, hay gente que está planificando la totalidad del territorio. Entonces, discutamos esos temas de cómo vamos planificando un área que tiene que ver con la seguridad climática de nuestros hijos. O sea, nuestros hijos están dependiendo de esto como lo mostramos ya. O sea, no es carreta. Se nos viene un tema durísimo, además con esta COP que nos está diciendo, no, tenemos que trabajar sobre la adaptación. ¿Qué quiere decir? Nos jodimos. No fuimos capaces con el 1.5. El que pueda, aguante. Entonces, el que pueda, aguante, no nos puede dejar a nosotros inermes frente a lo que está pasando. Tiene que haber adaptaciones normativas, ¿sí?, que nos permitan tener una visión de país de largo plazo, que priorice a las poblaciones vulnerables, que priorice además un andamiaje legal y una posibilidad de los gobiernos regionales y locales que parecieran allá como botados, y con una posibilidad también de una participación social que el problema es ese, que en un marco de ingobernabilidad como el actual son otros los que lo están capitalizando. La gobernanza territorial es un tema que habrá que cambiar y eso es un asunto que es bien complejo porque ustedes han visto, hay desde propuestas de, ¿cómo es? Lo que hay que dar es balín, dijo un candidato, o creo que ex candidato a partir de hoy, y el otro que dice hay que continuar con el esquema. El tema de los incentivos económicos es fundamental. ¿Cómo es posible que no vayamos a tener la capacidad económica de competir hoy por hoy dignamente con dinámicas económicas territoriales que están arrasando al Estado? O sea, hay que hablarlo claritico. No es con pequeños proyectos, y perdónenme la expresión, como jugando a los carritos, que vamos a afrontar y abordar dinámicas económicas que ustedes lo están viendo, supera de lejos la capacidad de inversión del Estado en su totalidad, en su aporte al PIB, de lo que hemos hecho durante los últimos 30 años, pero de lejos. Finalmente, el tema de atacar las cadenas económicas de la deforestación, eso tiene que ver con acuerdos comerciales. Y aquí el sector privado, que a veces le gusta no señalar o a veces no sentirse involucrado, tiene que tomar un papel.
O sea, si no hablamos seriamente con el sector privado de cómo involucrarlos en garantizar que lo que se comercializa tiene certificación de origen, tiene trazabilidad y tiene condiciones sociales, es imposible. Porque cuando el negocio aparece, entonces todo se daña. Y en ese sentido, la corresponsabilidad nacional e internacional va a ser un tema que hoy también estamos esperando que en esta COP podamos tocarlo. Es imposible en el actual estado mundial de especulación financiera, con una moneda como la del oro, rompiendo todos los mercados, hacerle frente a esto. Y lo digo no solamente por el caso colombiano, sino por el de los demás países de la cuenca amazónica. No hay un negocio hoy más rentable que este. Nunca se había podido esperar una situación como la que hay actualmente. Y el grave problema es que pareciera que los grandes países consumidores de oro no quieren aportar en esto. Muchas gracias.